Como el título del video lo dice, tratar con esta entidad conocida como la Santa Muerte no es un juego. Muchos le rezan con devoción, se entregan a ella en alma y vida, y le confían sus deseos y peticiones, porque se dice que concede lo que le pidas, pero siempre a cambio de algo. Sin embargo, hay advertencias en esta relación: si no cumples tu parte del trato, las consecuencias pueden ser aterradoras. Hoy te contaré 6 relatos sobre la Santa Muerte, historias de quienes hicieron pactos, promesas y peticiones que no siempre terminaron como esperaban. Acompáñame y adéntrate en estos relatos oscuros y misteriosos sobre la Santa Muerte. El milagro de Ernesto Márquez. Ernesto Márquez siempre había sido un hombre fuerte. A sus 58 años, tenía un cuerpo robusto y una mente afilada, fruto de años de trabajo duro y disciplina. Había pasado la mayor parte de su vida como obrero en una fábrica de cemento, levantándose antes del amanecer y regresando a casa al anochecer, sin quejarse nunca. Era un hombre de pocas palabras, reservado y con un sentido de responsabilidad inquebrantable hacia su familia. Vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de Querétaro, un lugar tranquilo donde todos se conocían. La casa que compartía con su esposa, Rosa, era modesta pero bien cuidada, con un jardín que ella atendía con devoción. Su vida, aunque sencilla, era estable y sin grandes sobresaltos, hasta que una mañana, todo cambió. Ernesto llevaba semanas sintiéndose cansado, más de lo habitual. Al principio, lo atribuyó a la edad, a los años de trabajo pesado que habían comenzado a pasar factura en su cuerpo. Pero el cansancio no era lo único. Comenzó a perder peso rápidamente, a sentir un dolor persistente en el estómago y a tener fiebre sin causa aparente. Rosa, preocupada, lo convenció de ir al médico, algo a lo que él se resistió durante un tiempo. Después de varias pruebas y análisis, la verdad salió a la luz. Ernesto tenía cáncer de estómago en estado avanzado, un tumor maligno que se había extendido a otros órganos. Los médicos fueron claros: no había mucho que se pudiera hacer. La quimioterapia podría ofrecerle unos meses más, pero la enfermedad era implacable. Ernesto estaba desahuciado. La noticia golpeó a la familia Márquez con una fuerza devastadora. Rosa intentó mantenerse fuerte por su esposo, pero no pudo evitar derrumbarse en más de una ocasión. Sus hijos, aunque ya adultos, se quedaron sin palabras ante la idea de perder a su padre. Pero el que más lo sintió fue el propio Ernesto. Por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. No había nada que pudiera hacer para luchar contra la enfermedad que lo estaba consumiendo desde dentro. En los días que siguieron al diagnóstico, Ernesto se sumió en una profunda desesperación. Pasaba las horas en su cama, mirando al techo, preguntándose cómo su vida había tomado ese giro tan trágico. Las noches eran las peores, cuando el dolor se intensificaba y el insomnio se apoderaba de él. Fue en una de esas noches, cuando la casa estaba en silencio y la oscuridad parecía envolverlo por completo, que Ernesto recordó algo que había escuchado hace muchos años, una historia que le contaron en la fábrica, sobre la Santa Muerte. La Santa Muerte no era una figura que Ernesto hubiera venerado en el pasado. Era católico, como la mayoría de la gente en su pueblo, y había asistido a misa todos los domingos desde que tenía memoria. Pero había algo en esa figura esquelética, con su túnica y su guadaña, que siempre lo había fascinado de manera extraña. Recordaba a un viejo compañero de trabajo, un hombre que decía haber sido salvado por la Santa Muerte cuando estuvo a punto de morir en un accidente. Aunque Ernesto nunca le había dado mucha credibilidad a esas historias, ahora, enfrentado a su propia muerte, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Esa misma noche, cuando el dolor se volvió insoportable y la desesperación lo ahogaba, Ernesto decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Se levantó de la cama con esfuerzo, cada movimiento le causaba un dolor agudo en el estómago, pero lo ignoró. Se dirigió al pequeño altar que Rosa había montado en la sala, donde había imágenes de santos y velas encendidas, y junto a ellas, colocó una figura de la Santa Muerte que había comprado en una feria muchos años atrás. No sabía cómo rezarle, no sabía si lo que estaba haciendo era correcto, pero en ese momento, nada de eso importaba.
Con la voz rota por el sufrimiento, Ernesto comenzó a suplicar. Le pidió a la Santa Muerte un milagro, le pidió que lo sanara, que le diera más tiempo para estar con su familia. Sabía que estaba pidiendo lo imposible, pero en ese momento era lo único que podía hacer. Después de lo que le pareció una eternidad, el agotamiento lo venció y se desplomó en el suelo, quedándose dormido junto al altar. A la mañana siguiente, Ernesto se despertó sintiéndose diferente. El dolor que lo había atormentado durante semanas había desaparecido por completo. Se levantó con cuidado, esperando que el dolor volviera en cualquier momento, pero no fue así. Se sintió más fuerte, más despierto, como si una energía renovada lo hubiera invadido durante la noche. Rosa, al verlo de pie, no pudo ocultar su sorpresa. Ernesto le dijo que se sentía mejor, pero no mencionó nada sobre su plegaria a la Santa Muerte. No quería asustarla, ni quería que pensara que había perdido la razón. Días después, Ernesto volvió al hospital para un chequeo. Los médicos, que esperaban encontrar un avance rápido de la enfermedad, quedaron perplejos cuando los resultados de las pruebas llegaron. No había rastro del tumor. El cáncer que había estado devorando el cuerpo de Ernesto había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Los médicos no podían explicarlo, y lo que debía ser una visita de seguimiento rutinaria se convirtió en una serie de pruebas exhaustivas para entender lo que había ocurrido. Pero los resultados siempre eran los mismos. Ernesto estaba completamente sano. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Lo que había sucedido era un milagro, no había otra forma de explicarlo. Ernesto fue recibido como un hombre renacido, y la gente comenzó a hablar de la intervención divina. Algunos decían que la Virgen lo había sanado, otros mencionaban a los santos. Pero Ernesto sabía la verdad, y aunque no se atrevía a contarlo a nadie, sentía una mezcla de gratitud y miedo. Sabía que la Santa Muerte había escuchado su súplica, pero también sabía que nada en esta vida es gratis. Con el paso de los días, Ernesto comenzó a notar cosas extrañas. Todo empezó con pequeños detalles, sombras que parecían moverse en los rincones de la casa, un susurro que oía en la noche cuando todo estaba en silencio, y una sensación constante de que alguien lo estaba observando. Al principio, pensó que era su mente jugándole una mala pasada, que el miedo a la muerte aún lo tenía en su poder. Pero las cosas no mejoraron. Las sombras se hicieron más pronunciadas y los susurros, que al principio eran apenas audibles, se volvieron más claros. Ernesto no podía entender lo que decían, pero el tono era frío, vacío, como el viento que sopla a través de un cementerio en invierno. Rosa no parecía notar nada extraño, lo que hizo que Ernesto comenzara a cuestionar su cordura. Pero lo que más lo inquietaba era que, cada vez que miraba la figura de la Santa Muerte en el altar, sentía un escalofrío recorrer su espalda. La figura, que antes le parecía inofensiva, ahora parecía tener una presencia propia, como si estuviera viva, esperando. Una noche, mientras estaba en la cama, Ernesto sintió una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera sentado sobre él. Abrió los ojos y vio la figura de la Santa Muerte de pie al pie de la cama, su túnica ondeando suavemente a pesar de que no había viento. No era una visión borrosa, ni un producto de su imaginación. Era tan real como la cama en la que estaba acostado. Ernesto intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado, incapaz de gritar o de apartar la mirada. La Santa Muerte se inclinó hacia él y Ernesto sintió un frío glacial que lo envolvía, como si todo el calor hubiera sido arrancado de su cuerpo. En ese momento, entendió lo que estaba ocurriendo. Había pedido un milagro, había rogado por más tiempo y la Santa Muerte se lo había concedido. Pero ahora, ella estaba allí para cobrar el precio. Nada es gratis en esta vida, y mucho menos un segundo aliento cuando la muerte ya había tocado a tu puerta. La figura de la Santa Muerte no dijo nada, pero sus ojos vacíos, oscuros como el abismo, le transmitieron un mensaje claro: su tiempo estaba contado, y cuando llegara el momento, ella estaría allí para llevárselo. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, y Ernesto recuperó el movimiento en su cuerpo. Se levantó de la cama, empapado en sudor frío, y se dirigió al altar donde estaba la figura de la Santa Muerte.
La miró fijamente, su mente nublada por el miedo y la desesperación. Sabía que no podía deshacerse de ella, sabía que no podía huir. La había invocado y ahora debía vivir con las consecuencias. Los días siguientes fueron una tortura para Ernesto. Aunque seguía sano, la sensación de que algo oscuro se cernía sobre él no lo abandonaba. Las sombras y los susurros lo seguían a todas partes, incluso cuando salía de la casa. Se convirtió en un hombre paranoico, temeroso de su propia sombra, sabiendo que la muerte estaba siempre cerca, esperando el momento para reclamar lo que era suyo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la Santa Muerte, y cada vez que respiraba, sentía como si el aire que entraba en sus pulmones le fuera prestado. La gente en el pueblo seguía hablando del milagro de Ernesto Márquez, del hombre que venció al cáncer gracias a la intervención divina. Pero Ernesto sabía la verdad. Sabía que no había vencido nada, que simplemente estaba viviendo en un tiempo prestado, y que ese tiempo se estaba agotando. Una noche, mientras estaba sentado en la sala, mirando fijamente la figura de la Santa Muerte en el altar, Ernesto sintió una punzada en el pecho. Fue un dolor agudo, repentino, que lo hizo caer al suelo. Se llevó la mano al pecho, tratando de respirar, pero el aire no entraba. Se dio cuenta de que su tiempo había llegado, que la Santa Muerte finalmente había venido a cobrar su deuda. Con su última gota de fuerza, miró hacia el altar y vio a la figura de la Santa Muerte mirándolo con esos ojos vacíos, su guadaña brillando a la luz tenue de la vela. Y entonces, todo se oscureció. Cuando Rosa encontró a Ernesto, ya era demasiado tarde. Su corazón había dejado de latir, pero su rostro mostraba una expresión de resignación, como si hubiera aceptado su destino. Nadie podía explicar lo que había sucedido. Los médicos que lo examinaron dijeron que no había rastro de la enfermedad que una vez lo había condenado. Había muerto, aparentemente, sin ninguna razón aparente. El pueblo entero lamentó su muerte, recordando el milagro que lo había salvado temporalmente. Pero solo Ernesto sabía que ese milagro tenía un precio que finalmente había tenido que pagar. El último respiro. Nunca imaginé que el final de mi vida sería tan cercano y tan amargo. Mi nombre es Ernesto Olivares y he pasado gran parte de mis 82 años luchando por mantener a mi familia unida, trabajando duro para darles una vida mejor, pero también cometiendo errores que ahora, en mi lecho de muerte, me atormentan. El cáncer de pulmón que me consume no es más que una manifestación física de la culpa y el remordimiento que llevo dentro. La muerte, que durante tanto tiempo fue solo una idea distante, ahora se siente como una presencia constante, rondando mi cama, esperando pacientemente a que dé mi último suspiro. Mis hijos, Carlos y Lucía, están a mi lado, velando por mí con una devoción que me duele. Me miran con tristeza, y aunque intentan ocultar su desesperación, sé que están sufriendo al verme así. Mis nietos, pequeños aún, no entienden del todo lo que está ocurriendo, pero sienten la tensión en el ambiente, el peso de la muerte que se cierne sobre nuestro hogar. He intentado mantenerme fuerte por ellos, pero mi cuerpo ya no responde como antes. Estoy débil, cada respiración es un esfuerzo, y el dolor se ha vuelto una compañía constante. Sin embargo, no es solo el dolor físico lo que me consume. Hay cosas que no he dicho, palabras que se quedaron atrapadas en mi garganta durante años, y que ahora, al borde de la muerte, me arrepiento de no haber pronunciado. Necesito más tiempo, solo un poco más, para poder arreglar las cosas, para dejar las cuentas claras con mis hijos, para despedirme como es debido. Pero el cáncer no espera, y cada día que pasa siento que me queda menos tiempo. Fue en una de esas noches, cuando el dolor se volvió insoportable y el insomnio me mantuvo despierto, que decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Recordé una figura que había visto en mi juventud, una imagen esquelética que algunos de mis compañeros de trabajo veneraban en secreto. La Santa Muerte, la llamaban. Nunca fui un hombre muy religioso, pero en ese momento de desesperación, la idea de recurrir a la Santa Muerte no me pareció tan descabellada. Era una súplica desesperada, lo sabía, pero estaba dispuesto a intentar cualquier cosa por un poco más de tiempo.
Con mucho esfuerzo, me incorporé en la cama y busqué en el cajón de mi mesita de noche una vieja estampa de la Santa Muerte que había guardado por curiosidad hace muchos años. Nunca pensé que llegaría a usarla, pero ahí estaba, aferrado a un pedazo de papel, rogando por un milagro. Con la voz temblorosa y casi sin aliento, recé por primera vez a la Santa Muerte, pidiendo que me concediera más tiempo, solo unos días más para poder hacer las paces con mi familia, para despedirme de ellos como debía. Al terminar mi súplica, sentí un cansancio extremo. Me recosté de nuevo, sin saber si mi petición había sido escuchada, y me sumergí en un sueño profundo, el primero que lograba tener en semanas. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña. El dolor que había sido mi compañero constante había disminuido considerablemente. Podía respirar con más facilidad y aunque seguía sintiéndome débil, había algo diferente en mi cuerpo. Mis hijos notaron el cambio de inmediato. Lucía, siempre tan atenta, me ayudó a levantarme de la cama y se sorprendió al ver que mis movimientos eran menos torpes, menos dolorosos. Carlos, escéptico por naturaleza, trató de ocultar su preocupación detrás de una sonrisa, pero podía ver en sus ojos la incredulidad. Yo mismo no sabía qué pensar. ¿Había sido un milagro? ¿Había funcionado mi súplica a la Santa Muerte? En los días que siguieron, mi salud continuó mejorando. El médico, que había venido preparado para firmar mi certificado de defunción en cualquier momento, se mostró perplejo al ver mis signos vitales. El cáncer no había desaparecido, pero parecía haberse detenido, como si algo lo estuviera manteniendo a raya. Mi cuerpo, que había sido consumido por la enfermedad, ahora mostraba señales de recuperación, como si estuviera rejuveneciendo. Al principio, mi familia estaba encantada. Verme levantado, caminando por la casa, hablando con ellos como lo hacía antes, les devolvió la esperanza que creían perdida. Sin embargo, junto con mi mejoría, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Pequeños accidentes que al principio no parecían más que coincidencias. Lucía, la más cercana a mí, fue la primera en notarlo. Un día, mientras preparaba el almuerzo, se cortó la mano con un cuchillo de manera extraña. La herida no fue profunda, pero me dejó intranquilo. Carlos, que siempre había sido cuidadoso, sufrió una caída en las escaleras, torciéndose el tobillo de una manera que lo dejó cojeando durante días. Al principio, no quise darle demasiada importancia a estos incidentes. Eran cosas que podían pasar en cualquier hogar, me decía a mí mismo. Pero a medida que mi salud mejoraba, los accidentes comenzaron a volverse más graves, más inquietantes. Mi nieta mayor, Ana, cayó de la bicicleta y se rompió un brazo. El auto de Carlos, que nunca había dado problemas, se descompuso de repente en medio de la carretera, dejando a mi hijo varado durante horas bajo el sol abrasador. Lucía comenzó a sufrir de fuertes dolores de cabeza que ningún medicamento parecía aliviar. Comencé a notar un patrón. Cada vez que me sentía mejor, que mi cuerpo parecía rejuvenecer, algo malo le ocurría a alguien de mi familia. Al principio, lo atribuí a la casualidad, a la mala suerte, pero no pude ignorar la conexión por mucho tiempo. Me di cuenta de que cada vez que respiraba con más facilidad, cada vez que el dolor en mi pecho disminuía, algo dentro de mí se helaba. Sentía un frío profundo, no en mi cuerpo, sino en mi alma, como si algo oscuro estuviera tomando lo que no le pertenecía. Fue una tarde, mientras estaba solo en el jardín, cuando la comprensión me golpeó como una bofetada. Me senté en mi vieja silla de madera, disfrutando del aire fresco, cuando sentí una punzada en el pecho, pero no de dolor, sino de realización. Mi súplica había sido escuchada, pero el precio que estaba pagando no era solo mío. Me di cuenta de que, de alguna manera, estaba absorbiendo la vida de mis seres queridos para mantener la mía. Cada respiración que tomaba, cada momento que me sentía mejor, era a costa de su bienestar, de su salud, de sus vidas. El horror de lo que había hecho me dejó paralizado. No podía seguir negándolo. Los accidentes, las enfermedades repentinas, no eran coincidencias. Eran el precio de mi egoísmo, de mi desesperación por más tiempo. La Santa Muerte me había concedido mi deseo, pero a un costo que jamás habría imaginado.
Sentí que la muerte, que había estado rondando mi cama, ahora se había trasladado a mi familia, acechándolos en cada esquina, en cada momento. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama, observando las sombras en el techo, sintiendo el peso de mi culpa. Sabía que debía hacer algo, que no podía permitir que esto continuara. Pero no sabía cómo detenerlo. No sabía cómo revertir lo que había comenzado. Mis hijos me querían, mis nietos me adoraban y ahora sus vidas estaban en peligro por mi culpa. Al día siguiente, Lucía sufrió un accidente de coche. Iba camino a casa después de haber pasado la tarde conmigo, cuando su auto derrapó en una curva y chocó contra un poste. Sobrevivió, pero con varias fracturas y contusiones graves. Cuando me dieron la noticia, sentí como si una mano de hierro me apretara el corazón. Ya no podía negarlo más. Mi tiempo extra estaba drenando la vida de los que amaba. Sabía lo que debía hacer, pero el miedo me paralizaba. No quería morir, no quería dejar a mi familia, pero tampoco podía seguir siendo la causa de su sufrimiento. Volví a buscar la estampa de la Santa Muerte, que había dejado guardada en el cajón de mi mesita de noche. Con manos temblorosas, la sostuve frente a mí y por primera vez sentí un profundo odio hacia esa figura esquelética que había invocado. No había salvación en su rostro, solo la promesa de una muerte inevitable. Me arrodillé junto a mi cama, sintiendo el frío de la muerte infiltrándose en mi habitación. Esta vez, no pedí por más tiempo. Pedí perdón. Pedí que todo se detuviera, que mi familia pudiera vivir sin el peso de mi maldición. Supliqué que la Santa Muerte retirara el pacto que había hecho, que tomara lo que le pertenecía sin más daño a los míos. El silencio que siguió a mi súplica fue absoluto. No hubo respuesta, no hubo alivio inmediato, solo la fría certeza de que el tiempo se estaba acabando. Pasaron las horas, y mientras la noche se hacía más oscura, comencé a sentir el dolor en mi pecho regresar. Cada respiración se volvió más pesada, más difícil, como si el aire se volviera espeso y denso. Supe entonces que mi petición había sido escuchada. La muerte, que había estado esperando pacientemente, había decidido que ya era hora. Esa noche, en la soledad de mi habitación, sentí como mi vida comenzaba a desvanecerse. El dolor era insoportable, pero no me importaba. Sabía que, al final, esto era lo que debía suceder. Mientras me deslizaba hacia la oscuridad, escuché las risas de mis nietos en la habitación contigua y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Mi último pensamiento fue para ellos, para Lucía y Carlos, esperando que pudieran perdonarme por el mal que les había causado, esperando que, después de todo, pudieran seguir adelante sin la sombra de la muerte sobre sus hombros. Y entonces, el mundo se desvaneció en silencio. El precio del amor. Lorena no había visto venir el final de su matrimonio. Después de casi 10 años juntos, Manuel había decidido dejarla sin previo aviso. Era una tarde de domingo, lluviosa y gris, cuando él le anunció que se marchaba. No hubo una discusión acalorada, ni gritos, ni reproches. Manuel simplemente hizo su maleta y salió por la puerta, dejándola sola en la casa que habían compartido desde el día de su boda. La despedida fue tan fría y abrupta que Lorena no pudo procesarla. Se quedó allí, paralizada, mirando la puerta cerrada, esperando que él regresara. Pero Manuel no regresó. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas, y la casa, que alguna vez había sido un hogar, se sintió vacía y opresiva. Lorena no podía entender que había salido mal. No había habido señales, ningún indicio de que Manuel estuviera infeliz. Habían tenido altibajos, como cualquier pareja, pero nada que ella hubiera considerado insuperable. La soledad comenzó a pesarle y la tristeza se transformó en desesperación. Necesitaba a Manuel de vuelta, a cualquier costo. Los amigos de Lorena intentaron ayudarla. Le decían que debía seguir adelante, que era joven y que aún tenía mucho por vivir. Pero esas palabras no le servían de consuelo. Se sentía atrapada en un ciclo de dolor y anhelo,
y la idea de que Manuel pudiera estar con otra mujer, viviendo una vida sin ella, la enloquecía. No podía comer, no podía dormir, y cada día que pasaba sin él se sentía como una eternidad. Fue entonces cuando una de sus vecinas, una mujer mayor llamada Carmen, le habló de la Santa Muerte. Carmen era conocida en el barrio por sus conocimientos de remedios tradicionales y prácticas espirituales. Lorena siempre la había visto con un poco de escepticismo, pero en su estado de desesperación, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Carmen le explicó que la Santa Muerte era poderosa, que podía conceder deseos imposibles, pero que sus favores no venían sin un precio. Lorena, sin embargo, ya no tenía miedo de pagar ese precio. Si la Santa Muerte podía devolverle a Manuel, haría cualquier cosa. Carmen la llevó a un pequeño altar que tenía en su casa, lleno de velas, flores y figuras esqueléticas vestidas con túnicas coloridas. Le explicó que debía hacer una ofrenda y rezar con devoción, pidiendo con el corazón lo que deseaba. Lorena, con el alma rota, se arrodilló frente al altar y le suplicó a la Santa Muerte que le devolviera a su esposo. Dejó una foto de Manuel junto a una vela roja encendida y repitió su deseo una y otra vez hasta que las lágrimas le nublaron la vista. Carmen le aseguró que debía tener fe y que, si su deseo era sincero, la Santa Muerte lo concedería. Lorena regresó a casa con una extraña mezcla de esperanza y miedo, sin saber si había hecho lo correcto, pero sintiendo que ya no tenía nada que perder. 3 días después, Manuel apareció en la puerta de la casa. Lorena no podía creerlo. Su corazón dio un vuelco al verlo allí, con la misma ropa con la que se había ido. No traía ninguna maleta, no explicó por qué había vuelto, simplemente entró como si nada hubiera pasado. Lorena lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo que por fin su pesadilla había terminado. Manuel, sin embargo, no correspondió al abrazo con la misma intensidad. Estaba distante, con una expresión vacía en el rostro, como si estuviera ausente. Los primeros días fueron extraños. Manuel parecía haber regresado, pero no era el mismo. Apenas hablaba, pasaba horas mirando la televisión sin prestar atención a lo que sucedía en la pantalla y rara vez salía de la casa. Lorena intentaba iniciar conversaciones, preguntarle cómo se sentía, pero él solo respondía con monosílabos o con un silencio incómodo. Las noches eran aún más perturbadoras. Manuel se acostaba junto a ella, pero su cuerpo se sentía frío, como si no hubiera calor en él. Lorena se despertaba en medio de la noche, sintiendo que había una presencia extraña en la habitación, solo para descubrir que Manuel estaba despierto, mirándola fijamente en la oscuridad. Con el tiempo, su comportamiento se volvió más errático. Manuel comenzó a mostrar arranques de ira que nunca antes había tenido. Cosas triviales lo irritaban, y su paciencia, que antes parecía infinita, ahora era inexistente. Lorena intentaba complacerlo, hacer que se sintiera cómodo, pero nada parecía funcionar. Una tarde, cuando le pidió que le pasara la sal durante la cena, él simplemente arrojó el plato al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Lorena se quedó paralizada, incapaz de comprender qué estaba pasando. Poco a poco, la situación se volvió insostenible. Manuel ya no era el hombre con el que Lorena se había casado. Parecía una sombra de sí mismo, alguien que había perdido toda conexión con la realidad. Empezó a aislarse, pasando horas en el cuarto oscuro que alguna vez había sido su oficina. Lorena lo escuchaba murmurar para sí mismo, palabras ininteligibles que la llenaban de un terror que no podía explicar. Una noche, lo escuchó reírse en la oscuridad, una risa que no era la suya, una risa fría y vacía que la hizo temblar. Intentó hablar con Carmen, pero la mujer parecía distante, como si supiera algo que no estaba dispuesta a compartir. «Ya lo tienes de vuelta, Lorena», le dijo una tarde, «pero recuerda que la Santa Muerte no concede deseos sin un precio». Lorena sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Las cosas empeoraron rápidamente. Manuel comenzó a salir por las noches, sin decir a dónde iba. Regresaba en la madrugada, con los ojos vidriosos y un olor extraño en su ropa, un olor que Lorena no podía identificar pero que la llenaba de repulsión. Intentó seguirlo una noche,
pero se perdió en las sombras antes de que pudiera descubrir a dónde iba. Cuando le preguntó, él la miró con una expresión vacía, sin reconocerla, como si ella fuera una extraña. Lorena se dio cuenta de que lo había perdido de nuevo, pero esta vez de una manera mucho más aterradora. Finalmente, una noche, Manuel se volvió completamente violento. Se levantó de la cama en medio de la noche y comenzó a gritarle a algo que solo él podía ver. Golpeó las paredes, rompió muebles, y cuando Lorena intentó calmarlo, él la empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. No había piedad en sus ojos, solo una furia incontrolable, como si una fuerza oscura se hubiera apoderado de él. Lorena corrió al baño y se encerró, escuchando los gritos y golpes hasta que todo quedó en silencio. Al día siguiente, cuando salió del baño, encontró la casa destrozada. Manuel había desaparecido. Lorena sintió un alivio inmediato al no verlo allí, pero el terror la invadió al darse cuenta de que había traído algo malvado a su vida. Pasó horas limpiando los destrozos, tratando de borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido. Pero sabía que no podía huir de lo que había invocado. Los días se convirtieron en semanas, y no hubo señales de Manuel. Lorena intentó reconstruir su vida, pero la paz que había anhelado nunca llegó. Las noches eran insoportables, llenas de susurros que parecían provenir de las sombras. Sentía que Manuel estaba cerca, observándola, esperando el momento para regresar. Su rostro, antes tan familiar y amado, ahora la perseguía en pesadillas, distorsionado por una oscuridad que no podía comprender. Finalmente, decidió volver a casa de Carmen. Sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo. Carmen la recibió con la misma expresión distante, pero esta vez hubo un destello de compasión en sus ojos. «Te advertí que los favores de la Santa Muerte tienen un precio», le dijo. Lorena, con lágrimas en los ojos, le suplicó que la ayudara a deshacerse de lo que había traído a su vida. Carmen asintió lentamente y la llevó de nuevo al altar. Esta vez, la ofrenda fue diferente. En lugar de pedir, Lorena debía ofrecer algo en devolución. Carmen la guió a través de una ceremonia que Lorena no comprendió del todo, pero que realizó con devoción, rezando para que pudiera recuperar su vida, aunque tuviera que perder a Manuel para siempre. Esa noche, Lorena regresó a su casa sintiéndose vacía, pero al menos en paz. No había más susurros, no había más sombras. Sentía que la presencia oscura había sido expulsada, pero a un costo que aún no entendía por completo. Pasó los siguientes días tratando de retomar una rutina normal, aunque el recuerdo de Manuel seguía persiguiéndola. Una semana después, recibió una llamada de la policía. Habían encontrado el cuerpo de un hombre en las afueras del pueblo y querían que Lorena fuera a identificarlo. Con el corazón en la garganta, se dirigió a la morgue. Cuando levantaron la sábana blanca, vio el rostro de Manuel, pero algo estaba terriblemente mal. Su expresión era de puro horror, como si hubiera visto algo indescriptible en sus últimos momentos. Su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos reflejaban una oscuridad que Lorena nunca había visto en él. No hizo preguntas. No quiso saber qué había pasado en las semanas desde que Manuel desapareció, ni cómo había llegado a ese lugar. Firmó los papeles necesarios y se fue de allí lo más rápido que pudo. Esa noche, encendió una vela frente al altar y rezó en silencio, pidiendo perdón por lo que había hecho, sabiendo que había invocado algo que nunca debió llamar. Desde entonces, Lorena vive con la certeza de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas y que el precio por tratar de manipular el destino es mucho más alto de lo que cualquiera podría imaginar. El santuario de las almas perdidas. Nunca imaginé que mi fe, que había sido mi guía durante toda mi vida, se vería tan duramente puesta a prueba como lo fue cuando me enviaron a ese barrio marginal en las afueras de la ciudad. Mi nombre es Padre Andrés, y desde que fui ordenado como sacerdote, he trabajado en algunas de las comunidades más desfavorecidas de la diócesis. Conocía bien el dolor, la pobreza y la desesperación, pero siempre había encontrado consuelo en la idea de que mi labor, por pequeña que fuera, ayudaba a aquellos que más lo necesitaban. Todo comenzó cuando el obispo me llamó a su despacho una mañana de otoño.
La ciudad estaba en un estado de constante lucha contra la violencia y la pobreza, y ese barrio en particular había sido un foco de problemas durante años. Sin embargo, no era la violencia la que preocupaba al obispo, sino algo mucho más siniestro. En las últimas semanas, habían llegado a la diócesis rumores sobre un pequeño santuario dedicado a la Santa Muerte, escondido en uno de los callejones del barrio. Se decía que allí, los devotos estaban recibiendo milagros a cambio de ofrendas. Algunos decían que eran simples supersticiones, pero otros aseguraban que los milagros eran reales y que, tras ellos, había algo oscuro. El obispo, un hombre pragmático y desconfiado de cualquier forma de idolatría que no estuviera sancionada por la Iglesia, me pidió que investigara el asunto. Mi tarea era sencilla: averiguar qué estaba ocurriendo en ese santuario y, si era necesario, disuadir a los feligreses de seguir visitándolo. Yo acepté la misión sin dudar, creyendo que podría manejar cualquier situación que se presentara. El barrio era un lugar desolado, marcado por la miseria y la desesperanza. Las calles estaban llenas de basura, los edificios eran ruinas, y la gente, aunque amable, llevaba en el rostro la marca de la lucha diaria por sobrevivir. Al llegar, me recibió doña Lupe, una anciana que había vivido en el barrio toda su vida y que me había sido recomendada por el obispo como guía. Me llevó a su casa, un pequeño hogar construido con láminas de metal y madera podrida. Allí, me explicó lo que sabía del santuario. Según doña Lupe, el santuario había sido establecido hace varios años por un hombre al que llamaban don Mateo, un antiguo curandero que había llegado al barrio sin que nadie supiera de dónde venía. Se decía que don Mateo tenía un poder especial, que podía interceder ante la Santa Muerte para conceder deseos y milagros. La gente del barrio, desesperada por escapar de la pobreza y la violencia, comenzó a visitarlo, llevando ofrendas de todo tipo, velas, comida, dinero e incluso objetos personales. A cambio, don Mateo les prometía la intervención de la Santa Muerte. Al principio, todo parecía inofensivo, casi como un ritual folclórico. Pero luego comenzaron a ocurrir cosas que nadie podía explicar. Gente que estaba al borde de la muerte debido a enfermedades incurables, de repente, se recuperaba por completo. Mujeres que no podían tener hijos quedaban embarazadas después de una sola visita al santuario. Hombres que habían sido dados por muertos en enfrentamientos con la policía volvían caminando a sus casas, sin una sola herida en el cuerpo. Estos milagros se hicieron conocidos en todo el barrio, y pronto, el santuario se llenó de devotos que llegaban de todas partes buscando su propia intervención divina. Mientras doña Lupe me hablaba, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que la fe podía mover montañas, pero lo que me estaba describiendo era diferente. Había algo oscuro, algo profundamente perturbador en la manera en que la Santa Muerte estaba siendo venerada. Decidí que necesitaba ver el santuario por mí mismo, y doña Lupe accedió a llevarme. El santuario estaba escondido en un callejón estrecho y oscuro, entre dos edificios derruidos. A simple vista, parecía un lugar humilde, casi insignificante. Una pequeña estructura de madera, apenas lo suficientemente grande para que una persona entrara, con una puerta pintada de negro y velas encendidas en su entrada. Pero en cuanto puse un pie dentro del callejón, sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Doña Lupe me dejó en la entrada, diciendo que no se atrevía a entrar. Me dijo que no había visto a don Mateo en semanas, pero que el santuario seguía atrayendo a gente del barrio. Entré en la pequeña estructura, esperando encontrarme con algo que pudiera racionalizar, algo que pudiera entender y desmantelar con lógica y razón. Pero lo que encontré fue mucho más perturbador. El interior del santuario estaba iluminado solo por la luz de las velas, y el aire olía a cera derretida y algo más, algo agrio y metálico que no pude identificar. Frente a mí, en el centro de la habitación, estaba la figura de la Santa Muerte, vestida con una túnica negra, sosteniendo su característica guadaña en una mano y un globo terráqueo en la otra. La figura era imponente, casi intimidante, pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de ofrendas que la rodeaban. Había fotografías, muñecos, joyas e incluso billetes cuidadosamente doblados a los pies de la estatua.
Me arrodillé frente a la figura, no como un acto de devoción, sino de investigación, intentando discernir qué era lo que hacía que la gente creyera en el poder de ese lugar. Entonces, noté algo que me heló la sangre. Las fotografías que estaban dispuestas a los pies de la estatua mostraban a personas que, según doña Lupe, habían recibido milagros. Pero también había otras, más desgastadas, que mostraban a personas con rostros que reflejaban miedo y desesperación. Algunas de esas personas, reconocí vagamente, habían sido reportadas como desaparecidas en el barrio en los últimos meses. Mientras intentaba procesar lo que veía, escuché un susurro, bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de la estatua misma. Me quedé quieto, sintiendo que algo no estaba bien. El susurro se hizo más fuerte, una mezcla de palabras que no lograba entender del todo, pero que me llenaron de un miedo irracional. Fue entonces cuando comprendí que el poder de ese lugar no provenía de la fe de sus devotos, sino de algo mucho más oscuro. Salí del santuario, sintiendo que la presión en mi pecho disminuía un poco, pero el miedo persistía. Doña Lupe me estaba esperando, su rostro reflejaba preocupación. Le conté lo que había visto, y ella me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Me dijo que había visto a algunos de los devotos caer en desgracia después de recibir sus milagros. Un hombre que había sido curado de una enfermedad terminal fue encontrado muerto semanas después, su cuerpo desfigurado en un accidente inexplicable. Una mujer que había deseado riqueza desapareció sin dejar rastro, y cuando la encontraron días después, su rostro mostraba una expresión de terror absoluto. No podía negar lo que había presenciado. Los milagros eran reales, pero el precio era mucho más alto de lo que cualquiera de los devotos podía imaginar. Algo o alguien estaba cobrando esas ofrendas con la vida y el alma de aquellos que recibían la intervención de la Santa Muerte. Sabía que debía hacer algo para detener lo que estaba ocurriendo, pero la sensación de impotencia me abrumaba. ¿Cómo podía, un simple sacerdote, luchar contra una fuerza tan poderosa, una fuerza que parecía estar más allá del bien y del mal? Esa noche, me quedé en la casa de doña Lupe, sin poder conciliar el sueño. Las imágenes de las fotografías, las voces susurrantes y la presencia opresiva del santuario no dejaban de rondar mi mente. Al amanecer, tomé una decisión. Volvería al santuario, pero esta vez con la intención de destruirlo. No podía permitir que más personas cayeran en la trampa de esos falsos milagros. Armado con agua bendita y un crucifijo, regresé al santuario. Sabía que no sería fácil, pero mi fe me daba fuerzas. Al llegar, sentí de nuevo esa presión en el aire, como si una presencia invisible intentara detenerme. Pero seguí adelante. Dentro, el santuario estaba como lo había dejado la noche anterior, pero había algo diferente en el ambiente. El aire estaba cargado de electricidad y la estatua de la Santa Muerte parecía mirarme con una intensidad que no había notado antes. Comencé a rociar el agua bendita alrededor del lugar, rezando en voz alta, pidiendo la intervención de Dios para purificar ese lugar de cualquier maldad. Pero a medida que avanzaba, sentía que mi voz se hacía más débil, que las palabras que pronunciaba eran absorbidas por la oscuridad que llenaba el santuario. De repente, una de las velas cayó al suelo, apagándose de inmediato, y en su lugar, una sombra comenzó a crecer en la pared. El miedo se apoderó de mí, pero no podía retroceder. Sabía que si no hacía algo, esa oscuridad seguiría reclamando vidas. Me acerqué a la estatua, con la intención de derribarla, de romperla si era necesario. Pero antes de que pudiera tocarla, la sombra que había crecido en la pared se deslizó hacia el suelo, moviéndose como una serpiente, y envolvió la figura. En ese instante, sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible me estuviera clavando una estaca en el corazón. Caí de rodillas, jadeando, sintiendo como la vida se me escapaba. La estatua parecía cobrar vida, su rostro, antes sereno, se torció en una sonrisa cruel. Entendí entonces que el santuario no era solo un lugar de adoración, sino un portal, una conexión con algo que no pertenecía a este mundo. Y había despertado a la bestia que lo habitaba. Con mi última gota de fuerza, intenté levantarme, pero el dolor era insoportable. Mi visión se nubló,
y lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue la figura de la Santa Muerte acercándose, extendiendo su guadaña hacia mí. Mi cuerpo se desplomó en el suelo, y sentí como mi alma era arrastrada hacia un abismo de sombras, un lugar donde el tiempo y la luz no existían. Cuando doña Lupe me encontró al día siguiente, el santuario estaba vacío. La estatua de la Santa Muerte había desaparecido, junto con todas las ofrendas. Mi cuerpo, sin vida, yacía en el suelo, con una expresión de terror grabada en mi rostro. La gente del barrio nunca volvió a hablar del santuario, y poco a poco, la historia se desvaneció en el olvido. Pero yo, atrapado en ese abismo de sombras, nunca dejaré de recordar el precio que pagué por intentar detener lo que no debía ser tocado. El santuario sigue ahí, en algún lugar, esperando a que el próximo devoto caiga en su trampa y la Santa Muerte siga cobrando los sacrificios que le son ofrecidos en la eterna oscuridad. El trato del narco. Luis Cárdenas era un hombre que había construido su vida a partir de sombras y violencia. Desde su adolescencia, el mundo del narcotráfico lo había atrapado con sus promesas de poder y riqueza, y para cuando alcanzó los 30 años, era uno de los hombres más buscados en todo el país. Su nombre estaba asociado con algunos de los crímenes más brutales que la policía había visto, y su cartel, conocido por su ferocidad, controlaba una vasta red de distribución de drogas. Luis era temido, respetado, y sobre todo, mortalmente peligroso. Pero con cada acción, cada golpe que daba, la soga del destino se apretaba más alrededor de su cuello. Esa noche, el destino finalmente lo alcanzó. El operativo policial fue rápido y letal. Una delación interna, un traidor entre sus filas, había llevado a las autoridades directamente a su escondite, una casa en las afueras de la ciudad que él consideraba su último refugio. Los federales lo rodearon en cuestión de minutos, sellando todas las salidas, sin darle oportunidad alguna de escapar. Los reflectores de las patrullas bañaban la casa en una luz blanca y cegadora, mientras los agentes, con sus armas desenfundadas, le gritaban que se rindiera. Luis se encontraba atrapado. No había ventanas por las que saltar, ni túneles subterráneos que lo llevaran a la libertad. Cada puerta y cada ventana de la casa estaban cubiertas por los rifles de los policías, listos para disparar al menor movimiento sospechoso. Se asomó por la ventana del segundo piso, solo para ver un mar de uniformes oscuros, como hormigas rodeando a su presa. Sabía que si se rendía, su vida terminaría en una celda, si tenía suerte, o más probablemente, en una tumba anónima. Los enemigos que había hecho dentro y fuera de la ley se asegurarían de que no viviera para ver otro amanecer. Con la desesperación en su rostro y el miedo helándole la sangre, Luis se refugió en la sala de la casa, donde tenía un pequeño altar dedicado a la Santa Muerte. No era un hombre religioso, ni mucho menos, pero en su mundo, la fe en la Santa Muerte era casi un seguro de vida. Ella era la protectora de aquellos que caminaban por el borde del abismo, la que no juzgaba, sino que otorgaba favores a cambio de ofrendas. Se arrodilló frente al altar, respirando con dificultad, y prendió una vela que había dejado ahí desde su última súplica. Sabía que la Santa Muerte no era indulgente, que concedía lo que se le pedía, pero siempre con un precio. Y aún así, no tenía otra opción. Con las manos temblorosas, Luis comenzó a rezar, suplicando un milagro, pidiéndole que lo ayudara a escapar de la muerte segura que lo esperaba fuera de esas paredes. Sus palabras salían entrecortadas, llenas de desesperación y arrepentimiento, sabiendo que estaba poniendo su vida en manos de una entidad cuyo poder y misterio iba mucho más allá de su comprensión. El silencio que siguió fue sofocante. El ruido de los helicópteros y las órdenes gritadas afuera se convirtieron en un eco lejano, como si el tiempo se hubiera detenido. Luis permaneció arrodillado, con la cabeza baja, esperando, sin saber qué más hacer. Y entonces, lo sintió. Una brisa fría recorrió la sala, apagando la vela que había encendido. Alzó la vista, pero la habitación estaba vacía, solo iluminada por el débil resplandor de las luces que entraban por la ventana. Por un momento, pensó que su súplica no había sido escuchada.
pero cuando se levantó y caminó hacia la puerta de la sala, algo cambió. El caos afuera continuaba, pero era como si estuviera aislado de él, como si una barrera invisible lo protegiera de la mirada de la policía. Luis respiró hondo y, con una valentía nacida del miedo, decidió bajar las escaleras hacia la puerta principal. Se movía despacio, esperando que en cualquier momento una bala atravesara el aire, pero no ocurrió nada. La puerta, que debería haber estado bloqueada por la policía, se abrió sin resistencia. Luis salió de la casa, caminando entre las sombras, sin ser visto. La escena era surrealista, los policías seguían rodeando el lugar, gritando órdenes, sin notar su presencia. Podía sentir sus corazones acelerados, el sudor en sus frentes, pero sus ojos pasaban sobre él como si no existiera. La Santa Muerte le había concedido lo que pedía. Con una mezcla de incredulidad y alivio, cruzó el perímetro y antes de que nadie pudiera darse cuenta, se perdió en la oscuridad de la noche. Durante las semanas siguientes, Luis se mantuvo oculto en un pequeño pueblo lejos de la ciudad, en un lugar donde la presencia del cartel no era conocida. El milagro de su escape le había dado una nueva oportunidad, una segunda vida. Agradecido, decidió mantener un perfil bajo, alejarse del narcotráfico y vivir con la fortuna que había acumulado durante años. El miedo a ser descubierto aún estaba presente, pero confiaba en que la Santa Muerte lo protegería mientras cumpliera con sus ofrendas. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras dormía en la pequeña cabaña que había alquilado en las montañas, comenzó a sentir un frío inusual que lo despertó. Abrió los ojos en la oscuridad y en un primer momento pensó que solo era el viento que soplaba a través de las grietas de la cabaña. Pero algo estaba mal. El aire se sentía denso, pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de una energía opresiva. Luis se levantó y encendió una lámpara. El débil resplandor de la luz no hizo mucho por calmar su creciente sensación de inquietud. Se dio cuenta de que la temperatura dentro de la cabaña había caído drásticamente, como si estuviera en medio de un invierno a pesar de que era verano. Caminó hacia la ventana y la cerró, pero el frío persistía. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, un suave susurro que parecía provenir de las paredes mismas. Se quedó quieto, conteniendo la respiración, escuchando atentamente. Los susurros se hicieron más claros, como si una multitud de voces estuviera hablando en un lenguaje que no podía entender. Eran voces llenas de desesperación, llenas de angustia. Luis sintió un escalofrío recorrer su columna, el miedo que había estado enterrado profundamente en su mente comenzó a resurgir con fuerza. Intentó ignorarlo, convencido de que solo estaba cansado, de que todo era fruto de su imaginación. Pero los susurros no cesaron. De hecho, se volvieron más fuertes, más insistentes. No provenían solo de las paredes, sino de todas partes, rodeándolo, acorralándolo. Se giró rápidamente, esperando encontrar a alguien en la habitación, pero estaba solo. El pánico empezó a apoderarse de él, su respiración se volvió errática y su corazón martilleaba en su pecho. Corrió hacia el altar improvisado que había construido en una esquina de la cabaña, donde había colocado una figura de la Santa Muerte similar a la que tenía en la casa que había abandonado. Se arrodilló frente a ella, murmurando oraciones, pidiendo protección, pidiendo que lo librara de lo que fuera que estaba ocurriendo. Pero la sensación de opresión no disminuyó. Los susurros, que ahora se habían convertido en gritos, llenaban la cabaña, resonando en su cabeza como un eco interminable. Fue entonces cuando comprendió el error que había cometido. Había pedido un milagro, había pedido escapar de la muerte, pero no había considerado el precio. La Santa Muerte no había olvidado su pacto y ahora venía a cobrar lo que era suyo. Luis sintió como el aire en la habitación se hacía más pesado, como si una presencia invisible se acercara a él, como si algo se deslizara en las sombras, acechándolo. La lámpara comenzó a parpadear y las sombras en la habitación parecían moverse por su cuenta, alargándose, retorciéndose, acercándose a él. Luis sintió que su mente estaba al borde del colapso, pero no podía moverse, no podía hacer nada más que observar con horror lo que estaba ocurriendo. Las sombras se juntaron en un rincón de la habitación, formando una figura alta, encorvada, que avanzaba hacia él con lentitud,
pero con una determinación inexorable. Luis intentó retroceder, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizado, congelado por un terror que nunca había conocido, un terror que iba más allá de la muerte misma. La figura se detuvo frente a él, y aunque su rostro estaba cubierto por la oscuridad, Luis supo que era la Santa Muerte, que había venido a reclamar lo que le pertenecía. Sin pronunciar palabra, la figura alzó su mano, y en ese momento, Luis sintió un dolor indescriptible en el pecho, como si su corazón estuviera siendo arrancado de su cuerpo. Cayó al suelo, gimiendo de agonía, sintiendo como la vida se le escapaba, como la muerte, esa misma muerte de la que había huido, lo atrapaba finalmente. No había escapatoria, no había redención. Había firmado su sentencia en el momento en que pidió ese milagro y ahora estaba pagando el precio. La figura se desvaneció en las sombras y el frío en la cabaña desapareció tan repentinamente como había llegado. Luis yacía en el suelo, con la mirada fija en el techo, su cuerpo inmóvil, su vida apagada. Nadie lo encontraría hasta días después, cuando los vecinos, preocupados por no verlo en varios días, avisaron a la policía. El informe médico concluyó que había muerto de un infarto masivo, pero los oficiales que llegaron a la escena comentaron entre ellos sobre la expresión de terror absoluto que había quedado grabada en su rostro, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana en sus últimos momentos. La cabaña fue sellada y olvidada, un recordatorio mudo del precio que se paga cuando se desafían las fuerzas que controlan la vida y la muerte. El altar de Sofía. Nunca imaginé que algo tan simple como un altar pudiera cambiar nuestras vidas de una manera tan aterradora. Todo comenzó cuando mi hija, Sofía, cayó enferma. Era una niña saludable, llena de vida, pero en cuestión de semanas, se debilitó rápidamente. Los médicos no podían explicar lo que estaba sucediendo. Primero fue una fiebre alta, luego la pérdida de apetito, y finalmente, una extraña fatiga que parecía absorber cada gota de energía de su pequeño cuerpo. Los doctores la sometieron a toda clase de pruebas, pero ningún diagnóstico era concluyente. Solo sabían que algo en su cuerpo estaba fallando, y no podían detenerlo. Ver a mi hija postrada en la cama, con los ojos apagados y su cuerpo frágil, me destrozaba el alma. Había sido una niña tan activa, siempre corriendo, siempre riendo. Pero ahora, solo era una sombra de lo que solía ser. Intenté mantener la esperanza, apoyándome en la fe que había tenido desde siempre, rezando por un milagro que la salvara. Pero cada día que pasaba, me sentía más desesperada. Mis oraciones parecían no ser escuchadas, y el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena. Una tarde, después de otra visita infructuosa al médico, me encontré con una antigua amiga de la familia, doña Estela. Nos conocíamos desde hacía años, y aunque no la veía con frecuencia, su presencia siempre me transmitía una extraña mezcla de paz e inquietud. Cuando le conté sobre la enfermedad de Sofía, sus ojos se llenaron de una preocupación que no había visto antes. Me habló de la Santa Muerte, de su poder para proteger y sanar a aquellos que le rezan con devoción. Me ofreció un pequeño altar, una figura de la Santa Muerte de unos 30 centímetros de altura, envuelta en una túnica blanca y sosteniendo una guadaña en una mano. Aunque había oído hablar de ella, nunca había considerado venerarla. Pero en ese momento, con mi hija consumiéndose ante mis ojos, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su bienestar. Esa misma noche, coloqué el altar junto a la cama de Sofía. La figura, aunque pequeña, tenía una presencia poderosa, casi tangible. Encendí una vela blanca y me arrodillé, repitiendo las palabras que doña Estela me había enseñado, pidiendo protección y sanación para mi hija. Sofía me observaba desde su cama, con una curiosidad silenciosa, y luego cerró los ojos, como si estuviera aceptando lo que estaba por venir. Recé hasta que la vela se consumió por completo, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y miedo. A la mañana siguiente, noté un cambio en Sofía. Aunque aún estaba débil, sus ojos tenían un brillo que no había visto en semanas. Me dijo que se sentía mejor, que la fiebre había bajado y que tenía hambre, algo que no había expresado en mucho tiempo.
Mi corazón dio un vuelco de alegría. Atribuí su mejoría al altar, a la Santa Muerte que había escuchado mis súplicas. Sentí que por fin, después de semanas de desesperación, un milagro estaba ocurriendo. Durante los días siguientes, Sofía continuó mejorando. Recuperó el apetito, comenzó a caminar por la casa y, aunque aún estaba pálida, su energía parecía regresar. Le conté a doña Estela sobre el milagro, y ella me sonrió con esa calma que siempre me había desconcertado. La Santa Muerte es poderosa, me dijo. Pero recuerda, siempre hay que tener cuidado con lo que se le pide. No entendí el significado de sus palabras hasta que las cosas empezaron a volverse extrañas en la casa. Al principio, fueron solo pequeños detalles que no me parecieron importantes. Las muñecas de Sofía, que siempre habían estado en su estante, comenzaron a aparecer en lugares diferentes. A veces, las encontraba en la cama de Sofía, acomodadas como si alguien las hubiera puesto allí. Otras veces, las veía en el suelo, como si hubieran caído, pero Sofía insistía en que no las había tocado. Pensé que tal vez ella las movía mientras jugaba y no lo recordaba, pero la frecuencia con la que ocurría comenzó a inquietarme. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché un susurro proveniente de la habitación de Sofía. Al principio, lo ignoré, pensando que era ella hablando con sus muñecas. Pero los susurros se volvieron más insistentes, casi como si estuvieran discutiendo. Fui a ver qué pasaba y encontré a Sofía sentada en el suelo, rodeada por sus juguetes. Estaba pálida, sus ojos fijos en una de sus muñecas, la favorita, una muñeca de trapo que había tenido desde que era bebé. ¿Estás bien, Sophie?, le pregunté, tratando de mantener la calma, pero ella no me respondió. Simplemente asintió, sin apartar la vista de la muñeca. Intenté no darle importancia, pero algo en su mirada me hizo sentir un escalofrío. Esa noche, después de acostarla, volví a rezar frente al altar, pidiendo que la Santa Muerte siguiera protegiendo a mi hija, aunque una parte de mí ya comenzaba a preguntarse si había cometido un error. Las cosas se intensificaron a partir de ahí. Los susurros se hicieron más frecuentes y ya no solo provenían de la habitación de Sofía. Empecé a escucharlos en diferentes partes de la casa, como si algo o alguien estuviera siempre cerca, observando, esperando. Las muñecas de Sofía comenzaron a moverse solas. A veces las encontraba sentadas en la mesa del comedor, otras veces en el sofá, siempre en posiciones que parecían deliberadas, como si estuvieran conversando entre ellas. Un día, mientras limpiaba la habitación de Sofía, me di cuenta de que una de las muñecas tenía una expresión diferente. Era una muñeca de porcelana, un regalo de mi madre, que siempre había tenido una cara sonriente. Pero ahora, su boca parecía haberse curvado en una mueca, como si estuviera molesta. Me quedé mirándola, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Sacudí la cabeza, diciéndome a mí misma que estaba imaginando cosas, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Sofía, por su parte, parecía cada vez más distante. Ya no era la niña alegre que había sido antes de enfermar. Pasaba horas en su habitación, murmurando para sí misma, y cuando le preguntaba qué hacía, solo me miraba con esos ojos vacíos y decía que estaba jugando con sus amigas. Cuando le pregunté a qué amiga se refería, señaló a sus muñecas. Intenté razonar con ella, explicarle que sus muñecas no podían hablarle, pero ella simplemente me ignoraba, como si lo que yo decía no tuviera importancia. Una noche, mientras dormía, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi una sombra al pie de mi cama. Al principio, pensé que era Sofía, pero cuando traté de encender la luz, la sombra se desvaneció antes de que pudiera ver quién o qué era. Mi corazón latía con fuerza, y aunque intenté convencerme de que solo había sido una pesadilla, sabía que algo no estaba bien. Decidí quitar el altar de la Santa Muerte. No sabía si tenía alguna relación con lo que estaba ocurriendo, pero sentí que había algo mal en la casa desde que había comenzado a rezarle. Una mañana, mientras Sofía estaba en la escuela, retiré la figura del altar y la guardé en una caja, escondiéndola en el ático. Sentí un alivio inmediato, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Pero ese alivio duró poco.
Esa misma noche, los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Era como si una docena de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, susurrando en un idioma que no podía entender. Corrí a la habitación de Sofía y la encontré despierta, sentada en su cama, rodeada por todas sus muñecas. Sus ojos estaban fijos en un rincón oscuro de la habitación y cuando la llamé, no respondió. Me acerqué a ella, temblando, y entonces escuché el susurro más fuerte, proveniente de la muñeca de trapo que estaba en sus brazos. «Déjala en paz», decía la voz, una voz fría y sin vida, que no era la de Sofía. Grité, arrebatando la muñeca de sus manos y arrojándola al suelo. Pero Sofía no reaccionó. Sus ojos, vacíos y apagados, no mostraban ninguna emoción. Fue entonces cuando entendí que había perdido a mi hija, que algo oscuro y malvado se había apoderado de ella desde el momento en que había traído ese altar a nuestra casa. Al día siguiente, llevé a Sofía con doña Estela, desesperada por una solución. Le conté todo lo que había pasado, esperando que pudiera ayudarme a revertir lo que había hecho. Pero cuando llegamos a su casa, la encontramos vacía. Doña Estela había desaparecido, y con ella, cualquier esperanza que tenía de salvar a Sofía. Desde entonces, la casa ha estado en silencio. Los susurros se han detenido, pero Sofía sigue distante, perdida en un mundo del que no puedo traerla de vuelta. No sé qué hacer, no sé cómo enfrentarme a lo que he traído a nuestra vida. Cada vez que miro la caja en el ático, sé que la Santa Muerte aún está allí, esperando, observando. Y cada vez que veo a Sofía, me pregunto si alguna vez podré recuperar a mi hija, o si ella, como las muñecas, ha sido convertida en algo que ya no es completamente humano. La casa se ha vuelto un lugar oscuro, lleno de sombras que parecen acecharme a cada paso. Y ahora, cuando me siento frente a la cama de Sofía, con la esperanza de que algún día despierte de este trance, todo lo que puedo hacer es rezar. Pero esta vez, no rezo por un milagro. Rezo por el perdón, por haber permitido que algo tan malvado entrara en nuestras vidas. Rezo para que, de alguna manera, pueda deshacer el terrible error que cometí. Pero en el fondo, sé que ya es demasiado tarde.